Bienvenidos a Entrevista Ágora. El día de hoy estamos conversando acerca del tema de paz y desarrollo, un tema fundamental en el momento histórico por el que pasa Colombia. Es un tema en el que estas dos categorías, paz y desarrollo, han tratado de mantenernos distantes o no relacionables. En el día de hoy, en el programa de Entrevista Ágora, tendremos dos invitados con quienes vamos a problematizar precisamente estas dos categorías. En la primera parte del programa estaremos con el profesor Carlos Pérez de Armiño, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco, y en el segundo momento estaremos con la profesora Diana Gómez Correal, profesora investigadora del CIDER de la Universidad de los Andes. Con ellos hablaremos al respecto. Vamos a comenzar entonces con el profesor Carlos, que es director e investigador del Centro EGOA de la Universidad del País Vasco, y vamos a comenzar precisamente hablando de eso. Carlos, hemos tenido la oportunidad de venir dialogando precisamente sobre este tema de paz y desarrollo. ¿Por qué en este momento histórico en Colombia es importante no desligar estas dos categorías tan problemáticas, paz y desarrollo? ¿Por qué es importante que hoy posicionemos esto en la agenda pública? Bueno, hola. Pues como bien dices, son dos categorías fundamentales que han estado separadas y que, para empezar, habría que decir que se pueden interpretar de muchas formas diferentes. Puede haber muchas definiciones de desarrollo y muchas definiciones de paz. Pero respondiendo a la pregunta, pues la razón fundamental es porque un conflicto como el de Colombia no puede entenderse si no es, o no se pueden buscar sus causas históricas profundas, si no es en relación a muchos factores que tienen que ver con el desarrollo, es decir, con el bienestar de las personas, con el acceso a los recursos, la satisfacción de sus necesidades básicas, pero más cosas, porque el desarrollo, en un sentido amplio, y es el concepto que deberíamos utilizar, no es crecimiento económico. No estoy hablando de ese tipo de desarrollo, aunque sea la visión dominante. El desarrollo humano sostenible implica también participación política, respeto a las diferentes culturas, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta fundamental es que el conflicto colombiano en gran medida responde a violaciones o a la insatisfacción o a la imposibilidad de llevar a cabo un proyecto de desarrollo que satisfaga las necesidades del conjunto de la población y que se base en un modelo social, político, económico integrador. Esa sería la razón fundamental, de tal forma que si queremos hablar de una paz que sea estable, que dure en el tiempo, pues inevitablemente tenemos que afrontar esas cuestiones relativas al desarrollo. Y sabemos, por otro lado, sabemos que en aquellos procesos de paz en otros países donde no se ha tenido en cuenta estas dimensiones relativas al desarrollo, el índice de fracaso, es decir, el porcentaje de países que después de una firma de paz han vuelto al conflicto armado después, es muy alto, sobre todo en el caso de aquellos donde no se han tenido en cuenta las cuestiones socioeconómicas. Tú dices varias cosas muy claves en esta respuesta. Una de ellas es precisamente entender el desarrollo más allá de sus condiciones económicas. Esto nos pone a pensar que efectivamente ha existido un paradigma que nos ha dicho cuál es el tipo de desarrollo y al mismo tiempo cuál es el tipo de paz que deberíamos nosotros pensarnos. ¿Puede existir ese paradigma? ¿De qué se trata? El trabajo que tú has desarrollado precisamente viene a hacer unos estudios críticos sobre este tipo de paradigma. ¿A qué consideramos ese paradigma dominante de la paz y el desarrollo? Bueno, en ambos terrenos, tanto en la paz como en el desarrollo, ha habido una evolución conceptual. Hay visiones dominantes, hay visiones críticas, alternativas, más o menos articuladas, pero en definitiva hay una pluralidad de visiones tanto de la paz como del desarrollo. El desarrollo, en su visión clásica y todavía dominante, se refiere a básicamente el crecimiento macroeconómico, más productividad, más tecnología, más capital, etcétera. Pero muchas veces ese modelo de desarrollo deja fuera a gran parte de la población. Por eso surgió en el año 90 el concepto de desarrollo humano, que trata de focalizar la idea de desarrollo en el bienestar de las personas en su vida diaria. Esto es también problemático, incluso hay corrientes fuertes, además en América Latina, que están cuestionando la idea misma de desarrollo, en la medida en que el desarrollo tiene un origen fundamentalmente europeo y es visualizado como un proceso histórico, lineal,
por el cual tendrían que transitar todas las sociedades. Esto es cuestionado, por ejemplo, desde las cosmogonías indígenas y desde planteamientos más ligados a una gestión comunitaria sostenible de los recursos, etc. Entonces, bueno, es un ámbito muy plural donde hay muchas visiones. Y en cuanto a la paz, algo parecido, es decir, la visión clásica de la paz es lo que Johan Galtung, uno de los padres de los estudios de paz y conflictos, denominó la paz negativa. Habitualmente la paz se ha entendido como el silencio de las armas, como que no haya conflicto armado. Y él mismo, a finales de los años 60, planteó una visión diferente. Habló de la paz positiva, es decir, una paz con justicia que afronte los problemas estructurales, la violencia estructural, que se base en la satisfacción de necesidades básicas, en liberar a las poblaciones de la opresión, de la persecución, violaciones de derechos humanos, las desigualdades, etc. Sería una paz con justicia, digamos, que supere las causas estructurales de la violencia. Entonces, desde esa clave yo creo que tendríamos que trabajar en Colombia, es decir, si queremos una paz sostenible, necesitamos justicia, necesitamos afrontar las desigualdades, necesitamos un modelo político más integrador, reducir a la mínima expresión la violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? La visión dominante, entonces, que conecta la paz y el desarrollo es lo que se llama la paz liberal, es decir, la idea, la asunción de que la mejor forma de construir paz es a través de modelos de democracia a la occidental, que muchas veces es una democracia de baja calidad, es decir, es votar cada 4 años y poco más, y economía de libre mercado, asumiendo que ese modelo es el más pacífico. Y esto es muy cuestionable, como diferentes autores y autoras han manifestado a través de diferentes estudios de caso. En muchos países que han salido de un conflicto armado se les ha impuesto ese modelo económico y político, y el resultado muchas veces ha sido la perpetuación de las desigualdades y la reaparición de nuevas formas de violencia, precisamente porque las condiciones de vida de la mayoría de la gente no han mejorado. Entonces, frente a esa paz liberal, que es dominante, que es la que sigue el Banco Mundial, las Naciones Unidas y la mayor parte de los donantes, habría que ir articulando nuevas formas de pensar la paz con justicia, con modelos más comunitarios, por ejemplo, de gestionar los recursos, y sobre todo, muy importante, teniendo en cuenta la cultura y los actores locales, que es algo que frecuentemente se olvida en ese modelo dominante. Claro, y en esto que planteas es muy importante entender que el caso colombiano no es un caso extremadamente particular, porque a veces en nuestra lectura del conflicto creemos que las cosas que nos han pasado solamente nos han pasado a nosotros. Y cuando entendemos que precisamente los procesos de paz, ¿no? Y precisamente los procesos post-acuerdo implican o están enmarcados en un paradigma global liberal que incluye unos proyectos democráticos particulares, unos proyectos económicos particulares, unos proyectos de construcción de territorio particular, pues evidentemente nos ponen a pensar que hay que leer nuestras particularidades, pero al mismo tiempo también hay que leer las políticas globales que atraviesan los procesos de acuerdo. Y creo que eso es un reto muy, muy importante, y por eso también es clave aprender de otras experiencias. Tú has tenido la experiencia en 2 países, en Mozambique y en Angola, ¿no? A mí me parece muy importante que en este momento histórico nosotros también leamos esos aprendizajes. A veces nos cuesta aprender de otros lados. Decimos, no, es que el contexto nuestro es completamente distinto. Claro, lo es, pero las políticas globales han estado históricamente asentadas. En Mozambique y en Angola, ¿qué podemos aprender de esa experiencia de Mozambique y Angola para este momento que estamos viviendo? Bueno, para empezar, cada contexto es diferente a los demás. Esto es importante subrayarlo porque nos ayuda a ver lo negativo de las recetas estandarizadas. Cada caso es particular, pero es verdad, como muy bien decías, que podemos extraer lecciones de otros casos y ver pues qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no, y tratar de aplicarlo, en este caso, al proceso de Colombia. Angola y Mozambique son también diferentes entre sí, aunque tienen muchas similitudes, ¿no? Como antiguas colonias portuguesas con una historia muy paralela, pero, por ejemplo, en el caso de Angola es un país muy rico en petróleo y en otros recursos, y eso le ha permitido a la élite, una élite que viene gobernando de alguna forma el país incluso desde la época colonial, desde hace siglos, le ha permitido quedarse o resistirse
a los mandatos, el dinero del petróleo le ha permitido resistirse a los mandatos de la llamada comunidad internacional. Pero no ha sido necesariamente para bien, ha sido para mantener una élite corrupta en el poder. Entonces, ahí no se ha aplicado en su plena expresión eso que llamamos la paz liberal. Sí se ha hecho en el caso de Mozambique. Desde que acabó la guerra en el año 92, Mozambique ha sido un alumno aventajado del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la cooperación internacional, y han seguido ese modelo de democracia, elecciones cada X tiempo y plena apertura a la economía internacional. ¿Y el resultado cuál ha sido? Yo creo que esta es la principal conclusión. El resultado ha sido que 2, 3 décadas después de esas políticas neoliberales, podríamos decir salvajes, las desigualdades permanecen, el malestar, sobre todo en el medio rural, que históricamente es olvidado en casi todos los países, en Mozambique y en Colombia, y esa es otra característica común, el olvido del pequeño campesinado, que es buena parte de la población pobre del país. Bueno, pues en Mozambique hoy en día lo que está ocurriendo es que hay un creciente nivel de inestabilidad social y política que podría traducirse en nuevas violencias. O sea, es un caso que demuestra cómo esas recetas neoliberales no han funcionado. Yo creo que es una buena lección para ser tomada en cuenta en Colombia. Totalmente, Carlos, y creo que esa lección es una que nos pone a estudiar con mayor profundidad qué ha pasado cuando seguimos esas recetas neoliberales o desde ese paradigma de paz liberal desde el que hemos construido. Carlos, agradecerte entonces el conversatorio. Tendremos y esperamos poder seguir conversando y problematizando y actuando precisamente sobre nuestra realidad. Así lo espero. Muchas gracias. Muchas gracias. Retornamos a Entrevista Ágora, hoy hablando sobre el tema de paz y desarrollo. En el segmento anterior comenzábamos con el profe Carlos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco, precisamente sobre la importancia de leer las particularidades del conflicto colombiano, pero al mismo tiempo tener la necesidad de aprender de otros contextos sobre el proceso que se ha desarrollado, entendiendo que la paz y el desarrollo hasta hoy se han venido manejando desde un paradigma hegemónico, paradigma liberal. Liberalismo económico, liberalismo político, paz liberal, proyecto de desarrollo liberal, pero eso nos pone a nosotros a pensarnos hoy cuál es el papel de los movimientos sociales. Para este segmento tendremos a la profesora Diana Gómez Correal, profesora del CIDER de la Universidad de los Andes, y con quien hablaremos precisamente sobre esa importancia. ¿Cuál es el papel hoy de los movimientos sociales para hablar o transformar esa relación de paz y desarrollo? Diana, bienvenida a este espacio de Entrevista Ágora. Muchas gracias por la invitación. Diana, ¿cuál ha sido el papel o cuál es el papel hoy en este momento histórico de los movimientos sociales frente a la construcción de paz y frente a la transformación de los modelos de desarrollo hegemónico que se han venido instituyendo en nuestros territorios? Bueno, yo creo que primero es importante visibilizar que en Colombia las agendas de paz han estado en los movimientos sociales desde hace mucho tiempo. Nosotros hablamos de un proceso de paz que inicia en el 2012 con las FARC, pero sin embargo los movimientos sociales en Colombia vienen trabajando desde las décadas de 1980, por ejemplo, las organizaciones de mujeres, y en los 90 se consolida el movimiento por la paz en Colombia. Entonces, desde una tarea histórica, los movimientos sociales han demandado la solución política negociada
negociada del conflicto armado, y con esto han puesto en la escena pública colombiana la necesidad de construir un país que camine hacia la resolución pacífica de los conflictos. Entonces creo que hay que rescatar mucho, digamos, ese valor cívico y de construcción de otra ética en el país, y creo que bueno, los movimientos sociales frente al proceso de paz de La Habana estuvieron muy activos en todos los temas de la agenda, incluido el tema número 1, y en ese punto exigieron varias organizaciones y movimientos sociales la necesidad de incluir una mirada al modelo de desarrollo. Sin embargo, digamos, esto no quedó en la negociación final, porque digamos, tuvo una mirada muy fuerte al decir no se negocia el modelo de desarrollo. ¿Cuál es el papel hoy de los movimientos sociales? Yo creo que el papel sigue siendo apoyar la implementación. Llevamos unos meses, todo corrido el 2017, de un proceso de implementación que ha sido, digamos, fracturado, débil, con varios problemas, que pasa también por el asesinato de varios líderes sociales, y el movimiento social, digamos, tiene la tarea de hacer de la implementación una tarea constante y permanente, una demanda al Estado y también a las FARC, y también tiene la necesidad de pensarse críticamente las visiones de paz y desarrollo. O sea, yo creo que este modelo, el que se discutía antes, este modelo liberal, no solo ha impregnado los sectores más dominantes del país, sino también que ha impregnado a otros actores, inclusive a la academia, de los movimientos sociales, en ese anhelo que tenemos todos de construir un país en paz. Entonces creo que también es necesario, al tiempo que se trabaja por la implementación de los acuerdos, subir, digamos, subir el debate crítico sobre la paz y el desarrollo al interior de los movimientos, pero también con la sociedad y en interlocución con los actores de la implementación, gobierno y FARC. Yo creo que eso que mencionas es muy clave, ¿no? La importancia de reconocer el papel del movimiento social en esta transición, en este instante histórico en el que nos estamos moviendo. ¿Cómo ves esa misma categoría de participación política de los movimientos sociales en la implementación del acuerdo de FARC y hoy en el proceso con el ELN? ¿Cuáles son los retos que implica hoy hablar de participación política para el movimiento social en estos procesos? Bueno, yo creo que la participación política tiene que ser entendida de una manera muy amplia. Creo que una, digamos, como de las críticas que se le hizo un poco al proceso de negociación con las FARC era que la participación de la sociedad civil era restringida. El modelo del ELN busca que esa participación sea mucho más activa, mucho más incidente, y creo que ahí hay un reto muy grande, y es cómo logramos que haya una participación incidente frente a este proceso de paz con esta organización guerrillera, que al mismo tiempo nos permita llegar a resultados, digamos, de una firma de un acuerdo. Yo creo que ahí está uno de los grandes retos, y que la participación también creo que no tiene que ser solo cara movimientos sociales, ELN, o movimientos sociales, Estado, mesa de negociación, sino que tiene que ser una participación que amplíe el diálogo con otros sectores sociales. Yo creo que hay una clave muy importante para poder avanzar en la construcción de paz, que tiene que ver, y creo que también hay que entender el proceso del ELN con sus particularidades, que tiene que avanzar, digamos, respondiendo a la particularidad de este grupo guerrillero y de sus propuestas, pero también en articulación con la implementación del acuerdo de las FARC, para que no tengamos dos procesos también que tienen el mismo nombre, pero que pueden ser distantes y que pueden desgastar a los movimientos sociales, al colombiano de a pie, y también a la institucionalidad y a la propia guerrilla. Creo que tenemos un reto como país muy importante en este instante, ¿no? Esta transición nos pone precisamente a hablar sobre cómo participar políticamente y cuáles son las garantías de participación real. Tenemos en la realidad colombiana hoy varios líderes asesinados, ¿no? Esto parece un efecto de contravía, ¿no? Por un lado, se promulga el discurso de una paz territorial, donde todos y todas quepan, donde todos y todas están, pero en las realidades concretas históricas de nuestras comunidades vemos a nuestros líderes asesinados, ¿no? Este fin de semana, esta semana, se están dando estas situaciones. ¿Cómo leer desde el movimiento social precisamente esta situación para no caer en desesperanza, y cuáles serían los desafíos para poder actuar frente a ello? Yo creo que para poder entender esa situación hay que entender que aquí se está ganando la aplicación del modelo más hegemónico de la construcción de paz y el modelo más hegemónico de la justicia transicional.
en el sentido de que ambos modelos lo que les interesa es decir que se pasa de la guerra a la paz sin que hayan cambios estructurales. Y eso implica que no van a haber garantías, digamos, amplias y reales de participación política, y eso significa también que no van a haber, digamos, como garantías concretas para la vida, pero también que se relegitima el modelo de desarrollo, que es un modelo de desarrollo que ha llevado al asesinato de líderes sociales. O sea, no podemos entender el asesinato de los líderes sin poner en el centro dos cosas, la disputa por el modelo de desarrollo y la disputa por la participación política. Yo creo que los crímenes que han ocurrido giran en torno a esos dos ejes, y eso hace necesario que pensemos cómo comprender esa visión, digamos, más macro, hegemónica, para lograr hacer una ruptura interna, porque yo creo que algo que nos hace más falta dentro de los movimientos sociales y dentro de la academia es comprender la lógica, cómo opera esos discursos hegemónicos y prácticas hegemónicas, para lograr encontrar desde allí claves de ruptura, porque si no lo hacemos va a ser muy difícil poder encontrar los lugares donde generar esos giros, que son los que nos interesan para construir otro tipo de paz y otro tipo incluso de modelo de desarrollo más hacia adelante, ¿no? Más hacia el mediano y largo plazo. Creo que eso que mencionas también es absolutamente fundamental, ¿no? Cómo relacionar lo que nos pasa y lo que está sucediendo hoy, el asesinato selectivo, sistemático de líderes sociales, no como un asunto simplemente de ausencia del Estado en algunos territorios, sino también incluyéndolo con este elemento que es el modelo de desarrollo, porque tiene que ver también con procesos de modelo económico, de modelo de construcción de mundo en donde se están ubicando y donde las principales afectaciones son principalmente nuestras comunidades. Mario Ruffer dice algo muy interesante cuando habla de los términos de memoria, y dice que hacer memoria es poder conectar las dinámicas del mundo. Creo que en este momento en Colombia deberíamos hacer un ejercicio profundo de memoria, que no es simplemente recordar hechos históricos, sino conectar todas las dinámicas que están materializándose en nuestro presente, ¿no? A nosotros nos rompen los procesos de memoria porque nos impiden conectar que el líder asesinado en Tumaco no es simplemente un campesino que se opuso a una situación del Estado o de la policía o demás, sino que tiene que ver con unas cosas profundas, ¿sí? Con un paradigma hegemónico que se está atravesando en sus realidades. Y creo que esa relación hoy de conexión de todo lo que atraviesa el presente colombiano es un reto fundamental, y eso implica pasar por uno de los temas que tú también has venido trabajando fuertemente, que es la descolonización, la necesidad de descolonizar esas categorías, pero también nuestras prácticas. ¿Cuál crees tú que es ese reto o ese desafío desde la descolonización de nuestras prácticas para transformar estas realidades y este proyecto de país histórico que tenemos? Bueno, hay una cosa muy interesante en el caso de Colombia, y es que se tiende a entender el conflicto armado como una época concreta de nuestra historia. Yo he invitado a que pensemos el conflicto armado desde una visión de más larga duración, que incluye entender que no tendríamos conflicto también si no hubiésemos tenido la historia colonial. Y eso resulta muy difícil en los estudios de violencia en Colombia. Yo creo que ahí hay un vacío en la violentología y en los estudios que pretenden entender el presente. Nosotros no podemos entender la muerte de todos estos líderes sin comprender que detrás hay una matriz racial de clase, pero también de género, porque han habido periodos donde se han asesinado sobre todo mujeres. Y cuando uno, por ejemplo, mira los ejercicios de justicia transicional, la justicia transicional ha sido aplicada en contextos de historia colonial. O sea, no es una coincidencia que así ocurra. Y yo creo que lo que hay que hacer también de fondo es cuestionar la matriz de civilización que brinda estas ideas de paz, que brinda estas ideas de justicia transicional, que tiene que ver con la matriz occidental dominante. Y creo que ahí es necesario operar, digamos, como cierta ruptura o avanzar en los procesos que ya existen, porque no podemos hablar como si no existieran. En estos días estuvimos con los indígenas NASA y ellos dan cuenta de otras prácticas de construcción de lo que nosotros llamamos paz, de lo que nosotros llamamos desarrollo, que pasa por una historia larga y por una memoria larga. Cuando recorría la escuela donde nos encontramos, habían muchas referencias a 1492, pues porque es octubre, y empezaba un poco la idea de la globalización existe desde 1492. Entonces, mirar desde la larga duración nos permite entender también todas las dimensiones de colonialidad que nosotros seguimos teniendo en el presente. Larga duración, situado,
creo que es un tema abierto y creo que es un tema en el que nos tendremos que estar discutiendo al menos en los próximos 50 años el proyecto de país. Diana, muchas gracias por este espacio, agradecemos Entrevista Ágora, Paz y Desarrollo, un tema en puntos suspensivos y que seguiremos trabajando desde las calles y desde las universidades.